Bueno, muy bien. ¿Y qué hoy vamos a hablar de? El plan de operaciones de Mariano Moreno. Bueno, le escucho atentamente. Bueno, escucha atentamente, muy bien. Como sabemos, como ayer estuvimos hablando, en 1811, o sea, hoy se cumplen 207 años hoy no, ayer se cumplieron 207 años de la partida de Mariano Moreno a Londres, un viaje diplomático del cual no volvería. Existen diversas teorías por las cuales no vuelve, es decir, fallece. Eh, la teoría principal es la que muere envenenado a manos del capitán del barco, pero es la teoría fundamental que está en boca de la mayoría de los historiadores, pero existen diversas teorías. En fin, es el ideólogo de la revolución, en mi opinión, y es un prócer que merece que le demos un espacio y que discutamos y dialoguemos aquí su plan de operaciones. Ujú. Moreno, como hemos charlado, hemos hecho en anteriores ocasiones los paralelismos entre la Revolución Francesa y la Revolución de Mayo, toma muchos conceptos e intelectuales de aquella revolución, de la Revolución Francesa, libros prohibidos en la época de Moreno, cuando los lee como joven allá por Chuquisaca y mientras estudiaba la carrera de abogado, y se y se introduce en el ámbito, podríamos decir, vanguardista, porque él, claro, es un concepto axial, el concepto de vanguardia en esto que vamos a tratar hoy, y elabora un plan de operaciones respecto a el accionar de la primera junta. Un plan que se divide en dos, está muy bien dividido en materia política y en materia económica. Y se basa en una idea central, como bien había dicho, de vanguardia y de terror, si así se lo quiere llamar, basado claramente en la diosa razón, o sea, en las ideas de la razón y del iluminismo, francés principalmente, europeo, planteando ideas generales como un proteccionismo económico regulado, establecer relaciones con Inglaterra a fin de desarrollarse, un nacionalismo revolucionario, pero la principal idea del terror, que es la más controvertida. O sea, él creía que el terror, o sea, en la revolución el terror debía gobernar debido a que el ser humano era hijo del rigor. Entonces era la manera elemental. Pero es muy crítico esta situación y esto lo lleva a cometer un error garrafal, que es convertirse en un personaje, y no me termino de animar a decir antipopular, pero en aspectos quizá vanidosos, relativos a la idea de la vanguardia. Repasemos, ¿qué quiere decir ser un vanguardista? Un vanguardista es aquel individuo que está por encima de la masa, intelectualmente hablando. Se cree realmente que está por encima de la masa, que está intelectualmente preparado para conocer e instaurar las leyes de la historia. Entonces, al hacer esta labor, Moreno, junto a Belgrano y Castelli, que eran sus íntimos amigos, elabora el plan de operaciones y se cree con la posibilidad de ejercer el poder suficiente y encabezar la revolución a fin de independizarnos y obtener la libertad por el bien de la patria. Esto le comete, como dije, comete un error garrafal, que es el de convertirse en un personaje antipopular, ya que en la disputa saavedristas y morenistas, Moreno nunca desarrolló un carisma, y es una crítica que le hace Juan Bautista Alberdi, el intelectual más grande de la Argentina. O sea, se lo conoce así, después uno lo puede discutir o no. Por las cuestiones principalmente centralistas que el revisionismo ahora ha tocado mucho y ha dicho, o sea, ha contradecido ha contradicho, mejor dicho, eh, varios supuestos que ha planteado Juan Bautista Alberdi. Bien, recalquemos que Alberdi nace cuando Moreno fallece, en teoría, son esos mismos años. Ujú. Entonces hace un revisionismo desde el punto centralista, en que se lo critica a Moreno por dirigirse a una masa, a un sujeto social porteño principalmente, claro, bonaerense, y bueno, bien sabemos que Juan Bautista Alberdi es del interior, o sea, tucumano. Entonces hace hincapié en ese aspecto y plantea la idea de que la revolución, como ya lo hemos dicho, fue en Buenos Aires. En el resto del territorio del Río de la Plata no se dio una revolución, solo se dio un cambio de metrópolis, si así se lo quiero, cambió la cabeza. Entonces son múltiples las críticas que se le puede hacer
Pero en fin, yo valoro muchísimo lo que fue el plan de operaciones y uno no se, o sea, creo que no debemos detenernos en preguntarnos qué hubiera pasado si. Principalmente era hacer hincapié y valorar lo que fue Moreno y lo que transmite después y lo que se comparte, o sea, a niveles contemporáneos, intelectualmente hablando, el concepto, por ejemplo, de pueblo. Cuando Moreno hace hincapié, por ejemplo, en los medios de comunicación, que él ya tenía la idea de que para ejercer el poder y conducir a la masa era necesario comunicar a la sociedad. Él tenía una frase que escribió en el plan de operaciones que es tan contemporánea, que dice: los pueblos nunca saben ni ven sino lo que se les enseña y muestra, ni oyen más que lo que se les dice. Entonces esta idea es muy contemporánea y hace hincapié al aspecto del poder comunicacional de los medios masivos de comunicación, y él funda La Gaceta, un diario con el cual informar a la sociedad y por ende conducirla. Como acabo de recalcar hace un momento, el problema de su falta de carisma o su falta de conducción. También esto es muy complicado porque para ser un dirigente es fundamental ser asertivo, o sea, como bien decía Juan Domingo Perón, conducir no es mandar, conducir es persuadir. Y Moreno todo lo contrario, partía de la idea del terror de la revolución. Pero son errores que le costaron la vida quizás. Pero, como yo había dicho, el concepto fundamental del que se puede heredar cuando él hace la traducción de francés a español del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, en el prólogo a la misma dice su frase axial: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre y mujer, no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, tal vez será nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Que esto es fundamental porque él parte de la idea de la educación fundamental del pueblo, o sea, de la masa inorgánica, convertirla en masa orgánica, que es un concepto que luego va a emplear Juan Domingo Perón, que va a emplear Ernesto Laclau, Chantal Mouffe y Íñigo Errejón hoy en día en España. Entonces parecen conceptos muy innovadores y a la vez rudimentarios, si se los puede ver, porque partimos del siglo XIX. Pero creo que tanto yo como la audiencia estamos tan emocionados o estamos ansiosos de escuchar tanto la opinión tuya como la de la nueva colega Ana Paula. Ana Paula, muy bien. Bueno, a ver, en principio yo no fui un estudioso particularmente del plan de operaciones. Tampoco era en la época que yo estudiaba motivo de mucho análisis Moreno, porque convenía más el pensamiento de lo que terminó siendo, digamos, no era conveniente al mitrismo. Ustedes han vivido en su etapa secundaria la virtud de una política educativa más amplia en el análisis, lo que no me justifica para nada, pero digo, bueno, ese es el contexto en el que uno ha estudiado. Dicho esto, la investigación entonces es reciente. Por reciente, uno recurre a fuentes que no siempre puede chequear. Claro. Así que me voy a equivocar sucintamente en lo posible. Está muy cuestionada la veracidad de la autoría del plan de operaciones por parte de Moreno. Sí. Y hay quienes como Diego Javier Bauso, un francés, que publicó una investigación acerca de que, por ejemplo, el plan de operaciones es una copia textual, dice, de la traducción española del Cementerio de Magdalena de 1800 y 1801. Lo que esa novela, que también era de un francés bastante complicado en su pronunciación, Jean-Baptiste Philadelphe Regnault Warin, miércoles.
bastante francés el tipo. Una novela, dice, de influencias góticas. La primera versión se conoció en 1801 y fue publicada en español en 1810. Por otro lado, se cuestiona el hecho de que teóricamente Mitre reconoció haber tenido una copia del plan de operaciones y haberla mantenido oculta durante 7 años. Es decir, cuando aparece el plan de operaciones y busca el chequeo, Mitre dice: yo tengo una copia, pero después dice que no la encontró. Con lo que, digamos, tanto la desmentida acerca de la autoría intelectual del texto podría ser en todo caso apócrifa, como verdadera la existencia, puesto que a Mitre no le convenía el conocimiento. Por algo la tuvo, o reconoció haberla tenido 7 años en su poder, a la única copia original, perdón por el juego de palabras, ¿no? Sí. La primera copia, por decir de alguna manera. Así que quien había producido esa traída, digamos, para el chequeo, vuelve a España a buscar esa traducción, por decir de alguna manera, y se encuentra con esta novela que es anterior. Y muestran algunos inconvenientes en cuanto a la época. Por ejemplo, refiere teóricamente, a ver, Moreno muere en 1811. Sí. 1811. Y en 1811 no existían las Provincias Unidas. No. Y refiere teóricamente el plan de operaciones a las Provincias Unidas. Puede haber sido la expresión de un deseo o la expresión de algo que él tenía en mente desarrollar, pero no existía al momento de morir Moreno unas Provincias Unidas. De todas maneras, sea quien fuere que lo haya escrito, haya sido Moreno o no, las Provincias Unidas terminaron existiendo. El tema es que pasaron 50 años o 40 años entre la aparición de el plan de operaciones y el reconocimiento público del plan de operaciones. Sí, como era un documento secreto en teoría. Como era un documento secreto. El problema es secreto para quién y quién lo tenía, claro. Quién guardó ese secreto. Así que sin entrar en esa dicotomía que nos presenta, como todo hecho histórico necesita un contraste entre mentira y verdad para tener finalmente una conclusión, digo que me parece contrasentido filosófico de Moreno la imposición al cambio cultural que él promovía, porque por un lado, que es en definitiva la discusión que debería darse, digo, suponiendo que el plan de operaciones sea un plan de operaciones y que lo haya escrito Moreno, representa una contrapartida entre el pensamiento de la inclusión cultural, incluso de su visión americana de la revolución, que no, para Moreno, de lo que yo conozco, nunca fue una revolución porteña, ya lo hemos hablado a esto. Hay mucho historiador, incluso mucho historiador moderno, que dice que la Revolución de Mayo fue un hecho porteño, claro. Ignorando Cusco, Chuquisaca, La Paz, sí. que venían de 1, 2, 3, 5 años antes, en una demostración de que lo libertario de América es una visión americana, no una visión boliviana, ecuatoriana, peruana o argentina o como se llamara, ¿no? Claro. De todas maneras, lo que tenemos que concluir es que cierto o no cierto, el plan de Mariano fracasó. El plan de Mariano fracasó y probablemente fracasó envenenado y hundido en el mar, ¿no? Envuelto quién sabe en qué bandera, porque inglés en teoría no tenía, claro, la bandera de Luque, ¿no? Sí. Así que nos vienen enterrando desde entonces. ¿Usted qué piensa?
No, pensaba en esto del debate que se da de lo que él promovía, ¿no? Entre ideas progresistas Claro. y ese cambio cultural al que apuntaba y de otros historiadores que hablan de su costado centralista, ¿no? Sí. Digo, ¿por qué esto desde que el mundo es mundo sucede? A ver, Sí. Y desde que la historia las cuenta los que ganan, que posiblemente adjudiquen ciertos perfiles a nuestros compatriotas, digo. Bueno, días pasados conversábamos, ahora no recuerdo la circunstancia, de que todos entendemos o todos aprendimos, bueno, ustedes no, pero nosotros, nuestra generación, era porteñocéntrica, digamos. Claro. Todo había empezado en Buenos Aires. Sí. Y Juan de Garay fue tan tarado que fue a fundar Corpus Christi ahí a Santa Fe, se lo comieron los indios porque eran antropófagos, cosa que después fue totalmente desmentido, ¿no? Pero lo cierto es que cuando llega Solís a Buenos Aires, Santiago del Estero tenía 300 años y la Universidad de Córdoba tenía 100 o 150. Entonces, digamos, reconocer que nuestra civilización viene del norte es todo un cambio de eje. Claro, propone un cambio de paradigma enorme. Claro, en el sentido histórico-político, además de la conformación del país. Porque entonces, lo que Buenos Aires logró, y vamos a decir Buenos Aires, los ganaderos de la provincia de Buenos Aires lograron, es infundir a través de Mitre, básicamente de Mitre, que informó primero. Informó primero. Claro, y sigue, ¿no? Y sigue informando primero. Mitre informa primero, logró decir, bueno, ¿de dónde viene, por ejemplo, el concepto unitario? Es decir, si nosotros éramos la sucursal de España y mandábamos sobre lo demás, tenemos que seguir mandando. Nosotros somos los dueños de la pelota. De ahí viene la revolución del interior que sabiamente diseminada, ¿no es cierto?, en el enfrentamiento. Yo jamás, por el comportamiento posterior, pude sostener que lo de Ramírez con Artigas fue una traición, sino un canje de poder. Antes las elecciones se definían a lanza y cuchillo, suelo decir. Pero no es casualidad que en la misma ruta, en el mismo camino real, con 40 o 50 kilómetros de distancia, hayan caído Facundo Quiroga y Pancho Ramírez, en Barranca Yaco y en San Francisco del Chañar. Eso es una diferencia muy, muy pequeña, y uno que anduvo por esos lugares queda asombrado de comprobar esa circunstancia, de comprobar que Santa Fe, la heroica, no combatió una sola batalla propia. Fueron todas batallas ajenas que distribuían la pelota como el 5, distribuían la pelota entre la defensa y el ataque. Siempre fueron un puente, tanto para Cepeda y Pavón como para la posterior Pavón, y se quedaron con la historia sin haber jugado nunca un partido propio. Siempre pusieron sus soldados de acuerdo a cómo le convenía el viento a Santa Fe, sí, pero a la organización nunca. Entonces, está bien, tal vez estamos hilando demasiado fino, pero digo, nos fuimos de Moreno, pero nos quedamos en el espíritu que todavía tenemos que reivindicar o volver a traer al presente, de por fin una visión latinoamericana, porque todavía nos está pasando. El juicio a Lula, si sale bien, no quepa ninguna duda que como la reforma laboral está en camino ese avión ya viene volando hacia Argentina, corto. Sí, yo de Moreno, o sea, la historia oficial, como bien decía Ana Paula, los que le escriban los que ganan, lo han posicionado como un prócer accesorio, netamente centralista, o sea, defensor mediante la historia, o lo han posicionado de esa manera, de los intereses, sí, de ciertas clases sociales o de las élites porteñas, las élites centralistas, y luego el revisionismo histórico actualmente he leído La vida por la patria, que es una biografía de Mariano Moreno,
realizada por Felipe Piña, que hace unos meses salió a la venta su libro, y propone desde el revisionismo histórico la posición de Moreno. Por eso me gusta traerlo a colación, ya que es un prócer olvidado que nos ha dado mucho como patria, como nación, como país, y vale la pena reivindicarlo, más en estas fechas donde normalmente no se lo cita, no se habla de él, no se propone una discusión, un diálogo respecto de sus ideas, respecto de su historia, aunque sean la gran mayoría conjeturas si uno vaya divagando entre historiador e historiador. Pero me gusta, quiero creer que el revisionismo histórico lo ha puesto en una posición, aunque sea que a nosotros en el ámbito patriótico, nacional y popular nos favorece ideológicamente, creo yo, y es muy rico comprender y dialogar sobre estas cuestiones que son tan vives actualmente como compartía la noción de pueblo, como un concepto contemporáneo y del cual soy partidario totalmente. No sé si alguno tiene alguna acotación más respecto a eso. No, digo, preguntarte si el revisionismo histórico que hoy se promueve, tanto en las cátedras de historia y bueno, y nos propone a nosotros también como comunicadores hacerlo, a los alumnos, en las escuelas, desde la educación pública también, pero digo en general, ¿considerás o lo ves como, yendo a Moreno también, sí, que me imagino que sería en estos momentos uno de los propiciantes de esta idea, pero digo, a lo que voy es, ¿considerás que esto es el resultado de que es algo que iba a caer en algún momento y se tenía que dar como parte de construir nuevamente la historia y hablar las cosas por su nombre? ¿O crees que más bien va acoplado a una idea de la liquidez del mundo actual, digo, de esta posmodernidad que invita a no aceptar lo impuesto, digamos? Me gusta la idea de la deconstrucción que planteaste. Sí, soy gran partidario, o sea, en la cuestión de las interpretaciones, basándome en Jacques Derrida, por ejemplo, de las interpretaciones más en la historia y de los historiadores mismos. La idea que planteaste hoy de que la historia lo escriban los que ganan y lo que propone el revisionismo hoy en día de hacer cambios de paradigma, o Juan mismo cuando planteaba que la nación o la patria se construyó desde Buenos Aires y cómo existen la historia de la patria, no la patria. Claro. O sea, la historia oficial propone esa idea. Y nosotros, desde el lugar que tenemos cada quien, o sea, desde los lugares que tienen los historiadores, los conocedores realmente de la historia, porque yo soy un mero estudiante del mismo, un mero autodidacta en esos aspectos. Me encanta me encanta dialogarlo, discutirlo y no sé si llegar a un punto en común, porque la diversidad es buena, pero la acotación, proponer cuestiones nuevas, análisis nuevos relativos a la historia y remover lo ya instaurado más que nada por el poder, porque la verdad es el poder que le impone. Entonces, esas cuestiones, dialogarlas en general, creo que le dan no solo mayor autoridad a la hora de dialogarlo en un ámbito didáctico, escolar. Por ejemplo, estamos basados, nuestro sistema educativo se basa en una cuestión dogmática casi, es decir, esto es rojo y no existe discusión casi. Y el alumno que suele o intenta contradecir, no digo contradecir, pero intenta oponer otra óptica, otra visión sobre los hechos, sobre los sucesos, como bien decía Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones, es reprendido, si así se lo quiere llamar. Entonces eso también demanda una deconstrucción de parte de nosotros y de proponer, o sea que disentir no está mal, disentir contra lo que la historia oficial o contra el poder en general, es como decir, ¿cómo no vas a decir que Moreno es centralista? O hacer algo que la historia, proponer algo que la historia siempre ha colocado en un lugar, y correrlo del lugar, y era algo como que, claro, es tocar el poder en sí y tocar intereses que son mucho más,
son acotados en comparación a lo que somos nosotros, pero es un cambio de paradigma totalmente y creo Bueno, que abogo por eso. Vos fíjate que en realidad decir que San Martín era un mestizo no era discutir a San Martín, era discutir a Mitre, que había inventado el hijo de un militar heroico y no sé cuánto. Claro, o sea, formó un estereotipo. Claro, entonces discutir acerca del origen verdadero de San Martín no era discutirlo a San Martín, sino discutirlo a Mitre. Lo que pasa es que te ponían la discusión en San Martín y no en quien había inventado la figura de San Martín. Claro. Esa posibilidad que tenemos hoy de discutir a Moreno, y si es verdad que Moreno escribió o no escribió este manifiesto, digamos, o este recetario, digamos, de acciones, va también en curso con discutir si verdaderamente puede una persona tener una visión cultural que pretenda imponer con la fuerza. Digamos, se discute el espíritu mismo del mandato, en todo caso, porque las acciones de Moreno no son necesariamente congruentes con ese texto escrito. El espíritu que domina la creación de la Gaceta de Buenos Aires no tiene nada que ver con imponer nada por la fuerza. Sí, las picardías ocupadas para la Plaza de Mayo y quién entraba o no entraba al Cabildo son propias de un deseo de que algo salga como yo quiero que salga. Claro. Entonces, pero no hubo utilización de la fuerza, ni siquiera en ese momento. Más aún, termina siendo el presidente de una Junta Libertadora un general español. Sí. Representante de los ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Sí, que eran todos españoles. Uno que después que conoce, o sea, se adentra en esa rivalidad entre los saavedristas y los morenistas y llega a la deducción de que posiblemente la muerte de Moreno haya sido encomendada por Saavedra o por el saavedrismo en general. Comprende más o menos por dónde se encaminan ciertos sucesos históricos. Pero bueno, como así hincapié, creo que lo más sano es proponer siempre cambios de paradigma y no detenernos en una verdad, ya que la verdad no existe objetivamente. Y como dije hace un momento, la verdad es el poder que le impone. Así que el diálogo de la sociedad misma respecto a los sucesos tanto históricos como conceptos dogmáticos es lo más sano y es lo que le va a dar la mejor autoridad, más que el poder de unos pocos.